En este momento, el frente se ha derrumbado, las fuerzas de la URSS avanzan y otros 3 asentamientos han sido liberados. Los rusos huyen, abandonándolo todo. Las pérdidas del enemigo suman miles en una semana. Esto es una catástrofe para el ejército de Putin. Los detalles en nuestro informe. Míralo hasta el final. Trump ataca al Kremlin sin piedad. Mientras Putin finge que las sanciones no le afectan, Moscú, presa del pánico, envía a su negociador a suplicar a Washington por concesiones. Parece que el Kremlin se desmorona bajo el golpe de las sanciones estadounidenses. El mundo está en shock. Ucrania ha superado a los principales países en la producción de armas. Un ejército tecnológico ultrapotente ya está logrando lo imposible. Los desarrollos militares ucranianos están cambiando el curso de la guerra. La última tecnología de Ucrania ha sorprendido a todos. El Cáucaso desafía al Kremlin. Armenia da la espalda a Moscú y avanza hacia Europa. La UE ya está preparando la alfombra roja. Y Rusia, en su furia, está perdiendo otro aliado. El Kremlin no esperaba semejante golpe. Putin necesita nuevo personal. Vamos a cortarlo. El Kremlin está destrozando su ejército y enviando a los reclutas inexpertos directamente a la picadora de carne. Trampas, engaños, órdenes mortales. Una verdadera catástrofe está ocurriendo ahora en Rusia. Todos los detalles de los terribles esquemas de los secuaces del Kremlin y los generales de Putin. Mírenlo a continuación. El shock de Chequia irrumpe en la guerra contra Rusia. El lanzamiento de la producción conjunta de armas mortales con Ucrania ya ha comenzado. Esto no es ayuda, es un verdadero giro estratégico que puede enterrar todos los planes del Kremlin. Sobre todo esto, a continuación en nuestro programa Punto Caliente. Y para los ocupantes, el frente arde. Las Fuerzas Armadas de Ucrania avanzan con confianza. Los defensores ucranianos han arrebatado otros 3 asentamientos de las garras del enemigo. Los ocupantes huyen para salvarse. La fuerza viva y la maquinaria arden en los calderos. Las pérdidas rusas son colosales, varios miles por semana. Sobre lo que ha sucedido en el frente y sus alrededores últimamente y lo que está ocurriendo ahora mismo, véanlo en nuestro informe. Las Fuerzas Armadas de Ucrania avanzan contra el enemigo a pasos agigantados según los estándares del Kremlin, gigantescos. Mientras el ejército de Putin lucha durante meses por cada aldea, a nuestros defensores les está saliendo aparentemente lo imposible. En solo un día lograron recuperar nada menos que 3 aldeas ucranianas del ejército ruso. Se trata de la localidad de Sukitskoye y otras 2 aldeas en la dirección de Pokrovske, Kucherov Yar y Uyut. De este modo, desde el 21 de agosto de 2025, la situación en este sector se ha estabilizado. Se ha restablecido el control sobre 9 localidades. Otras 9 han sido limpiadas de grupos de sabotaje enemigos. Solo en los últimos 10 días, aquí se han eliminado a 1.756 militares y 75 unidades de equipo del enemigo. El ocupante también sufrió enormes pérdidas al intentar romper el frente ucraniano en un sector vecino de la línea del frente. Así, los combatientes de la 33ª Brigada repelieron un asalto mecanizado masivo en la zona de Vladimirovka, en la región de Donetsk. Durante el combate, las condiciones meteorológicas eran adversas, lo que no favoreció a los ocupantes. Al menos 3 vehículos blindados. El enemigo quedó atascado en el pantano y la infantería que comenzó a desembarcar fue atacada por drones de artillería. En algún momento, incluso el HIMARS se sumó a la defensa contra el ataque ruso. Como resultado del combate, el enemigo perdió 3 vehículos blindados destruidos, 3 hundidos y la mayor parte de su infantería. Sin embargo, el ejército ruso no pierde la esperanza de romper nuestras defensas, aunque sea en algún sector del frente, a cualquier precio, incluso si eso significa cientos o miles de soldados muertos. Cada día llegan en esencia noticias de que las Fuerzas Armadas han expulsado localmente al enemigo en algún lugar o han liberado territorio en otro. En todas las direcciones en realidad están repeliendo ataques masivos del enemigo. Cada día se llevan a cabo decenas de ataques en las distintas direcciones. El enemigo intenta especialmente de manera desesperada expulsar a las Fuerzas Armadas de Ucrania de Pokrovsk.
grupos de sabotaje del enemigo asaltan las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania allí las 24 horas del día sin parar durante los últimos días. La situación en esa dirección sigue siendo extremadamente difícil para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos del enemigo, nuestros defensores mantienen valientemente la línea. Pokrovsk. La defensa de Pokrovsk se mantiene desde hace más de un año. Más de un año, piénsalo. Bueno, ¿cuántos miles de rusos murieron allí? Las pérdidas superan los 200.000. Estas son las pérdidas oficiales confirmadas según cifras de agencias de inteligencia extranjeras. Segunda opción. ¿Cuánto equipamiento han perdido los generales rusos en esta dirección? Los generales han perdido sus galones. La dirección de Pokrovsk es el tema principal de conversación para la propaganda rusa. Pero sobre sus, entre comillas, logros en otros sectores del frente, la propaganda del Kremlin prefiere no hablar. En la televisión al otro lado del cordón difícilmente mostrarán imágenes como estas. En cuestión de minutos tras ser detectados, los guardias fronterizos del Grupo de Reconocimiento y Ataque de la Brigada PLA Guard destruyen por completo otra posición enemiga. Como resultado, el ocupante perdió al menos 2 de sus tanques, un vehículo, una antena, equipos de guerra electrónica y una parte considerable de su personal en la dirección sur de Slobozhansk. A pesar de todos sus esfuerzos, los rusos no han logrado ni una sola victoria significativa ni en tierra ni en el aire. Lo único que se le da bien al ocupante es crear armas de producción en masa. Terror civil. Un ejemplo sorprendente de esto, un ataque bárbaro contra aerogeneradores cerca de Kramatorsk. Objetos de infraestructura crítica claramente civil. De este modo, los rusos destruyeron en Kramatorsk la tercera estación eólica. Antes de esto, los ocupantes atacaron los aerogeneradores, el 22 y el 24 de octubre. Los incesantes ataques aéreos contra ciudades ucranianas pueden convertirse en una nueva táctica del Kremlin. Para ello, la Federación Rusa está probando activamente nuevos tipos de sus propios drones. Por ejemplo, drones con ala anular. Un dron antiaéreo ucraniano detectó un inusual dron enemigo. Su propósito exacto aún no ha sido determinado. Sin embargo, se supone que podría haber realizado tanto tareas de reconocimiento como misiones de ataque. En general, solo durante la semana pasada, el enemigo envió hacia Ucrania al menos 1.200 drones, lanzó más de 1.360 bombas aéreas y utilizó más de 50 misiles de diferentes tipos. Cada ataque de Rusia es un intento de causar el mayor daño posible a la vida cotidiana. Esta semana se trata de ataques contra edificios residenciales, contra nuestra gente, contra niños, contra la infraestructura civil. Ese es el principal objetivo para los rusos. Miles de ataques con diferentes tipos de armas en solo una semana. Sin embargo, una respuesta ucraniana al terrorismo ruso también está a la vuelta de la esquina, dicen los analistas militares. Ucrania fue, es y será. Y tarde o temprano, los Tomahawks ucranianos inevitablemente se enfrentarán a los centros de toma de decisiones rusos. Mientras los Tomahawks americanos siguen en camino, el Servicio de Seguridad de Ucrania mostró su propio equipo nuevo. Lo estamos transmitiendo. Este maravilloso Mogura B7 que ya ha conseguido numerosas victorias. El dron fue adquirido gracias a una donación de ucranianos como parte de una campaña de recaudación de fondos a gran escala, a la que se unieron artistas nacionales, influencers y deportistas. Este ataque con dron naval es el primero en el mundo que ha destruido objetivos aéreos. Gracias a un solo dron naval como este, los ocupantes pueden sufrir pérdidas colosales, sobre lo cual el Servicio de Seguridad de Ucrania promete informar en sus próximos informes en video.
En pánico, Trump presiona al máximo y las sanciones estadounidenses asfixian al Kremlin, aunque Putin finge que todo está bajo control. A toda prisa, el principal negociador Dmitriev vuela a Washington, intentando sofocar el escándalo y suplicando a Trump que suavice el puño. Pero la Casa Blanca ya está preparando un nuevo golpe contra el régimen del Kremlin. Os contamos además qué está pasando a puerta cerrada en la política mundial. Estados Unidos está imponiendo sanciones que, según el Kremlin, no le plantean ningún problema. Y el enviado especial de Putin inmediatamente se embarca en una gira por Estados Unidos para apaciguar a los señores del extranjero. Y creo que Rusia, Estados Unidos y Ucrania están realmente muy cerca de una solución diplomática. El presidente Zelensky dio un gran paso al reconocer que se trata de la línea del frente. Por mucho que las autoridades rusas intenten públicamente sostener la mentira de que las sanciones solo benefician a Rusia, Donald Trump tiene otra opinión y considera que las nuevas sanciones causarán a Rusia un daño irreparable en los próximos 6 meses. Putin declaró hoy que Rusia es invulnerable a las sanciones estadounidenses. Estas no afectarán la economía de la Federación Rusa. Me alegro de que piense así. Esto es bueno. Veamos qué pasa en 6 meses. Además, según Donald Trump, por las sanciones, China ya está reduciendo el volumen de sus compras de oro negro ruso y la India lo está abandonando por completo. Debido a esta reserva respecto de las sanciones secundarias, además, no había una lista clara de personas jurídicas, pero reaccionaron de inmediato, por ejemplo, en China, donde suspendieron temporalmente las compras de recursos energéticos rusos. Bueno, por supuesto, lo más probable es que se reanuden, pero de una forma u otra se encontrarán formas seguras de hacerlo. Pero ahora muchos desconfían de una postura tan decisiva, triunfo, lo cual en realidad tenía como objetivo, si no poner fin a la guerra ruso-ucraniana, al menos suspender las hostilidades activas. Las sanciones estadounidenses contra los gigantes petroleros rusos Lukoil y Rosneft han generado revuelo, el nido de víboras del Kremlin. El impacto de las sanciones sobre la Federación Rusa es muy notable. El potencial es muy tangible. Esto lo entienden perfectamente en el Kremlin, lo entiende perfectamente el propio Putin. Se notó por su reacción nerviosa relacionada con los inodoros. Intentó bromear torpemente, pero ni siquiera con su mirada torpe pudo disimularlo. Se notaba que para él esto era un golpe. Tras la decisión de Trump de imponer sanciones y también de cancelar la reunión con Putin en Budapest, el dictador ruso intentó nuevamente engañar a Trump, al mismo tiempo que continuaban los ataques contra objetivos civiles en Ucrania. Jardines de infancia, edificios residenciales y objetos de infraestructura crítica. El habitante del búnker declaró hipócritamente que el diálogo es mejor, que la continuación de la guerra. Él habla sobre el aplazamiento de esta reunión. ¿Qué se puede decir? El diálogo siempre es mejor que cualquier tipo de confrontación, que cualquier disputa, o más aún, que la guerra. Según la información del Wall Street Journal, las sanciones impuestas no son el golpe más fuerte posible contra el Kremlin por parte de la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos eligió una opción de sanciones de dureza media contra Rusia. ¿Por qué Trump llegó al punto de ebullición en sus relaciones con Putin? Al presidente de Estados Unidos se le ofrecieron 3 opciones de sanciones, después de que su paciencia con el Kremlin por la guerra en Ucrania se agotara. Según el medio, la opción más severa de sanciones está dirigida a la industria rusa y a la alta dirección del país agresor. Si el Kremlin no acepta pronto las condiciones de Washington, el presidente de Estados Unidos podría continuar y aumentar la presión que ha iniciado. Los medios occidentales dicen que aquí hay que fijarse en la fecha de Navidad para, dar un impulso serio al proceso de negociación para intentar detener las hostilidades activas en la guerra ruso-ucraniana antes de Navidad. Esta es la ventana de oportunidad que existe ahora y tanto Ucrania como Estados Unidos están trabajando activamente en ello. Y los socios europeos y todos en la coalición anti-Putin intentan fortalecer también a Trump y Trump a su vez se fortalece con el apoyo de los demás. Y realmente existe la posibilidad de detener las hostilidades antes de Navidad. El 30 de octubre, durante su visita a Asia, Trump se reunió con el líder chino Xi Jinping. En la Casa Blanca confirmaron que uno de los temas de las negociaciones será la guerra en Ucrania y los recursos energéticos rusos.
El futuro de las negociaciones depende de los resultados de este encuentro. Impactante. Ucrania ya está construyendo el ejército del futuro. Drones de alta tecnología salen uno tras otro de las líneas de producción. Monstruos aéreos y marítimos están reduciendo el ejército de Putin a cenizas. El mundo está en shock. Ucrania se está posicionando como líder mundial en la producción de tecnologías letales. Vea ahora mismo los detalles explosivos. El complejo militar industrial ucraniano acelera. Ucrania es líder mundial en producción de armas. Europa debe ayudar a Ucrania a convertirse en un puercoespín de acero que ningún agresor pueda derrotar. El Servicio de Seguridad de Ucrania ha presentado nuevos drones marítimos Sea Baby que ya han sido probados en combate. Las versiones actualizadas de los Sea Baby pueden recorrer más de 1.500 kilómetros y transportar hasta 2 toneladas de carga. Se han presentado 2 versiones, una con una instalación de ametralladora y un sistema de autoseguimiento y reconocimiento de objetivos. La segunda es una plataforma marítima Grad con un lanzacohetes múltiple de 10 disparos. Nuestros drones han cambiado el equilibrio de fuerzas en el Mar Negro y han demostrado su eficacia. La nueva generación de Sea Baby es aún más eficiente. Por eso, el trabajo para limpiar el Mar Negro de la flota rusa continuará en el futuro. Además, los drones actualizados cuentan con motores reforzados y un sistema de navegación moderno. Anteriormente, en junio de 2025, los nuevos modelos de drones marítimos se utilizaron durante el ataque al puente de Crimea. Nosotros entramos por tierra, entramos por la superficie del agua y en 2025 entramos por debajo del agua. Hubo 2 ataques, cada uno con una potencia de 1,1 toneladas en equivalente de TNT. Como resultado, sufrieron graves daños. Sus soportes clave, los llamados toros. De hecho, hoy el puente funciona en un modo de no más de 5 toneladas. Circulan camiones. El enemigo no realiza ninguna logística militar allí. Los aliados de Ucrania retrasan el suministro de misiles de largo alcance, con los que militares ucranianos podrían destruir objetivos militares de los ocupantes. En la retaguardia profunda de Rusia, la historia en The Wall Street Journal sobre que supuestamente Estados Unidos aprobó el uso de misiles ucranianos de largo alcance para atacar en el interior de Rusia. Noticias falsas. Estados Unidos no tiene relación con esos misiles. Kiev, por su parte, se ha centrado en la producción de una amplia gama de misiles y drones propios de largo alcance, que realizan huelgas periódicamente en el territorio de la Federación de Rusia. Se da la vuelta con calma. Me encanta esto realmente. Simplemente sin más. No. En la actualidad, Ucrania produce cada mes decenas de misiles de largo alcance, como el Long Neptune y el Foaming, así como miles de drones de largo alcance y propulsados por reactores. Para poder llevar esta guerra a una situación de estancamiento, de transición, es necesario aprender no solo a repeler los ataques del enemigo en el frente, sino también a suprimir su logística y su aviación. Por eso fue necesario, y ya ni siquiera hablo de la necesidad de atacar las empresas del complejo militar industrial y el sistema energético de Rusia. Los fabricantes de armas tampoco se olvidan de la diosa ucraniana de la guerra, Bogdana. Este año, Ucrania se convirtió en líder mundial en la producción de sistemas de artillería autopropulsada. La artillería sigue siendo la reina y Ucrania ha dominado la producción de obuses. A pesar del papel de los drones FPV en la línea del frente, la artillería tiene varias ventajas sobre los vehículos no tripulados. En primer lugar, el alcance de impacto. En el caso de la Bogdana, este indicador es de 45 kilómetros. Los proyectiles son baratos e inmunes a las interferencias de radio, además de ser sumamente efectivos contra la infantería enemiga. La carga de combate, es decir, se trata de capacidades de impacto completamente diferentes, tanto contra el personal como, respectivamente, contra equipos y puntos clave. La ubicación temporal y constante del enemigo. Si el dron ataca a un objetivo solitario, es decir, a un militar concreto del ejército de ocupación, entonces, en consecuencia, las capacidades de la artillería autopropulsada Bogdana permiten atacar áreas extensas. Es decir, esto es lo que frena los llamados asaltos locales de los ocupantes rusos. Guerra prolongada y defensa. En ella se requieren decisiones rápidas y eficaces de los ingenieros militares ucranianos.
Mientras los ocupantes rusos siguen soñando con la desmilitarización, Ucrania poco a poco se está convirtiendo en una de las mayores fábricas de armas del mundo. Sensación. El Cáucaso se aleja de Rusia y va directamente a los brazos de la Unión Europea. Moscú está en shock. Ereván está listo para romper las cadenas de hermandad e ingresar a la UE. El Kremlin pierde por completo el control sobre el Cáucaso. ¿Qué hay detrás de este paso histórico y tomará alguna medida Putin? Lo descubrirán en nuestro reportaje. El gobierno de Armenia seguirá una línea proeuropea, a pesar de que algunas fuerzas políticas insisten en mantener lazos más estrechos con Rusia. Así lo declaró el ministro de Asuntos Exteriores de Armenia, Ararat Mirzoyan, en una entrevista con Deutsche Welle. Ya ha pasado bastante tiempo desde que comenzó este proceso, pero la relación entre Azerbaiyán y Armenia, en mi opinión personal, creo que va avanzando por el camino correcto, en la dirección adecuada para ambos países. Y aquí se están llevando a cabo negociaciones muy serias y ya para principios de este año se había alcanzado un acuerdo de principios fundamental sobre los puntos principales del acuerdo de paz entre Azerbaiyán y Armenia. Mirzoyan también habló sobre las negociaciones con Azerbaiyán y el inicio de la delimitación de la frontera común entre Armenia y Azerbaiyán. Y luego, en agosto de este año, por iniciativa del presidente Trump, se celebró en Washington una reunión entre los líderes de Azerbaiyán y Armenia, en la que se firmaron documentos y declaraciones muy importantes, incluyendo: se rubricó un documento sobre la paz entre Azerbaiyán y Armenia. Por primera vez en 35 años se llevó trigo kazajo de Azerbaiyán a Armenia. El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, también habló de una buena tendencia hacia la paz. El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, aseguró que Armenia ya está técnicamente preparada para garantizar hoy mismo el tránsito de camiones de carga a través de su territorio, desde Turquía hacia Azerbaiyán y en sentido contrario. Literalmente ayer, el líder de Azerbaiyán, el jefe de Estado de Azerbaiyán, declaró que Azerbaiyán abre a través de su territorio oportunidades de tránsito para Armenia. Y luego nos familiarizamos con la declaración de la parte armenia. El líder de Armenia declaró que el territorio de Armenia también está abierto para el tránsito de mercancías de diferentes países. En el territorio de Azerbaiyán, el jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores de Armenia habla de Rusia como el principal socio en economía y comercio, pero al mismo tiempo, el político señala que hubo muchas cuestiones sobre las que Armenia y Rusia lograron llegar a un acuerdo. Sin embargo, en muchos otros temas, los países aún no han llegado a una opinión común. La democracia es nuestra elección. Estamos profundizando las relaciones con la Unión Europea, con los Estados Unidos de América, es decir, con nuestros socios estratégicos. La cooperación con otros países es nuestra elección soberana, nuestra decisión. Así que, o los socios normales se respetan mutuamente y respetan las decisiones de cada uno, o esa asociación necesita renovarse. Por lo tanto, según Ararat Mirzoyan, sin esperar la presentación de una solicitud oficial ni la respuesta de la Unión Europea, Armenia ya ha comenzado a trabajar con ella, profundizando significativamente las relaciones bilaterales. Además de esto, se están llevando a cabo negociaciones sobre varios nuevos documentos. Se ha finalizado el trabajo en un nuevo programa de asociación. Se firmará en los próximos 3 meses. Impactante. Putin exige sangre. El ejército ruso se desvanece ante nuestros ojos y el Kremlin está dispuesto a todo. Mientras los generales saquean al ejército, el Kremlin empuja a reclutas inexpertos al frente. La revelación de los esquemas de reclutamiento y las trampas mortales para los nuevos reclutas, véanlo a continuación en el reportaje. La gente... Mis paisanos, todos ellos podrían estar vivos ahora. Hablar, actuar. Podrían haber tenido más hijos en el transcurso de su vida. En resumen, podrían haber aportado un verdadero y significativo beneficio a sus conciudadanos, contribuyendo de manera positiva y notable al bienestar general de la comunidad en la que vivían. Más de 1 millón de bajas en el ejército ruso desde el año 22. Los cementerios están llenos, los pagos por contratos se han reducido y los comandantes roban el dinero destinado a los ataúdes. En los últimos 2 años, la cantidad de contratos firmados en la Federación Rusa ha caído a su mínimo histórico. Pokrovsk lleva ya 1 año siendo asaltada, pagando un precio enorme en pérdidas.
¿De dónde sacan a nuevas personas para la guerra de Putin? En Rusia se ha revelado un esquema de movilización encubierta. El Ministerio de Defensa de la Federación Rusa ha tomado medidas extremas, enviando a los jóvenes a morir. Firmamos el contrato el 5 de julio de 2025 bajo presión psicológica ejercida por el subteniente Dasha Dorsieva. Fue él quien nos intimidaba, decía que si nos quedábamos como reclutas nos enviarían a Kursk. Y en Kursk, si envían a la gente, a los reclutas, solo el 70% regresa de cada 100%. Y el 30% muere allí. El servicio militar obligatorio es una movilización encubierta. En Rusia, los reclutas son una fuerza clave que las autoridades envían a la llamada Operación Militar Especial. Hay personas de mi leva, mis amigos, que resultaron heridos, conmocionados o muertos. Los atacan con metralla azul. Continúan los casos de coacción a los reclutas para que firmen contratos militares. Uno de ellos fue Andrei Smirnov. 50º Ferrocarril Independiente. La brigada afirma que no quiere firmar un contrato militar. Si se llegara a firmar un contrato, me firmarían bajo presión psicológica o física o por medios fraudulentos. En su tarjeta bancaria se depositaron 195,000 rublos. Resultó que este fue el primer pago por un contrato que, como se descubrió, fue tramitado a su nombre. El propio documento, afirma Smirnov, está escrito a mano y firmado por otra persona. Otros jóvenes no logran soportar la presión psicológica de los comandantes, quienes los convencen de aceptar ir a la guerra en lugar de regresar a casa con sus familias. Dijo que al final nadie me esperaría en casa, que perdería a todos mis amigos, que mis padres, al contrario, me mandarían a trabajar, que nadie me cuidaría ni se preocuparía por mí, que no le importaría a nadie, que así sería. Los golpean, les privan de sueño y comunicación con sus seres queridos. En algunos casos, incluso dispararon armas neumáticas a quienes no estaban de acuerdo. Firman contratos por los reclutas sin informarles y ya formalmente tienen el rango. Oficialmente son militares contratados y los envían a la guerra. No lo digo sin fundamento. Este año hubo un gran escándalo en Chebarkul, esto en la región de Chelyabinsk, una unidad militar conocida, donde la propia fiscalía, bajo la presión de las denuncias de los familiares, ocultó y reconoció que hubo falsificaciones por parte del mando para firmar el contrato. El uso de reclutas permite liberar a los contratistas y mercenarios para nuevas ofensivas. Ellos apenas tienen 18 años, no tienen experiencia de combate, ni siquiera tienen experiencia de vida. ¿En qué pueden ayudar al frente? En las unidades militares rusas existe un plan no oficial para reclutar contratistas entre los reclutas. Tenemos testimonios de cómo metían a las personas en secadoras calientes y las mantenían allí durante mucho tiempo, hasta que aceptaban firmar el contrato. Personas de Kuzbás me contaron que un recluta logró resistir esa presión y pudo no firmar el contrato. ¿Pero a qué precio? Le rompieron la cabeza del fémur y lo licenciaron anticipadamente del ejército. Es decir, no firmó el contrato, pero quedó discapacitado. Y sin embargo, la gente considera este caso como un éxito. Así son nuestros logros. La madre de otro soldado ruso del servicio militar obligatorio contó que su hijo firmó un contrato para el servicio militar. Después de haber sido presionado, él me explica, dice, mamá, yo mismo no entendí cómo sucedió eso. Nunca tuve el deseo de firmar un contrato. Cuando presentó el informe de rechazo al contrato, no se lo aceptaron y le dijeron que la firma del contrato había sido voluntaria. En la región de Primory, por negarse a firmar el contrato, a los reclutas les envían a otros soldados para que les hagan castigos colectivos. A un soldado que cumplía el servicio militar obligatorio lo obligaron a firmar el contrato mediante coacción y presión moral y psicológica. El niño no quiere ir, lo van a enviar a la operación militar especial. El niño tiene 18 años. Eso es todo. Y él firmó de manera involuntaria. Esa coacción fue en contra de su voluntad. Él no tenía intención ni quería firmar ese contrato. Le dijeron, no tienes opción. De todas formas lo vas a firmar. La madre no sabía que se habían llevado a su hijo a la guerra. Él pensaba que iba a estar en una unidad de guardia, pero terminó en Mariupol. No sabemos dónde está nuestro hijo ahora.
Por el momento tenemos mensajes, capturas de pantalla con él, grabaciones de audio, videos, conversaciones, donde él confirma que, para dejarlo claro, firmó el contrato bajo una fuerte presión y completamente en contra de su propia voluntad. Actualmente el reclutamiento para el ejército ruso se hace en la Crimea anexionada. Ustedes se convierten en parte de la formación de defensores de nuestra patria. A los reclutas, tanto de Rusia como de los territorios ocupados, ya en los primeros meses de servicio los obligan a firmar un contrato militar para que exista la posibilidad legal de enviarlos a la guerra. Además de esto, las fuerzas de seguridad utilizan a los soldados reclutas en batallones para derribar drones. Hermano, por ejemplo, nosotros estamos en el servicio militar obligatorio, sirviendo, sí, en fin. En Yalta los chicos, los reclutas, sí. A 3, bueno, los mataron y a 16 personas las hirieron. Simplemente reclutas, llegaron esos drones y aquí también vuelan bastante seguidos, hermano. Y fíjate, los chicos derriban drones y ni siquiera les pagan nada, imagínate. Aunque decían que si derribabas drones te iban a pagar bien. La cantidad de reclutas de ayer que se convierten en contratistas y son enviados a la guerra, según los defensores de los derechos humanos, está clasificada. Aproximadamente 300.000 personas son reclutadas para el servicio militar obligatorio cada año, pero incluso si un tercio firma un contrato, eso serían 100.000 nuevos contratos. Es una especie de reclutamiento forzoso que ocurre constantemente. El Ministerio de Defensa de Rusia, para cumplir la orden de Putin, tapa los huecos en el frente con chicos de 18 años. Pero nadie puede ayudarlos a evitar esto. Después de todo, Putin ni siquiera intenta detener la sangrienta masacre. Sensación. Chequia lanza la producción de armas letales junto con Ucrania. Esta logística arruina los planes de Moscú. Nuevas fábricas, nuevas reservas, nuevas oportunidades para Ucrania. Europa está reorganizando el frente. Ahora mismo, esto no es solo el suministro de armas, es un avance apocalíptico que puede enterrar los planes estratégicos del Kremlin. No se pierda los detalles. Ucrania y Chequia están creando su propio Ramstein. El objetivo de nuestro país es profundizar esta cooperación mediante la firma de un acuerdo intergubernamental y un programa de apoyo a las empresas afectadas. El Ramstein industrial, señaló el ministro de Economía, Medio Ambiente y Agricultura de Ucrania, Oleksiy Sobolev. No solo el complejo militar industrial de Chequia, sino también el liderazgo político del país en el contexto de las llamadas iniciativas técnicas es un elemento clave en el apoyo logístico y material a las fuerzas de defensa de Ucrania. La Embajada de la República Checa en Kiev informa que Chequia apoya la transformación democrática y la integración euroatlántica de Ucrania, tanto en el ámbito político como a través de proyectos e iniciativas concretas. Para el Ministerio de Asuntos Exteriores de Chequia, Ucrania es un país prioritario en la cooperación para la transformación, un país de especial atención dentro de la cooperación checa para el desarrollo, así como beneficiario de ayuda humanitaria. Hasta el momento, según la iniciativa checa, ya se han entregado alrededor de 2 millones de proyectiles de artillería. Esto ha fortalecido significativamente las posiciones de las fuerzas de defensa de Ucrania, tanto en el momento como en la lucha contra batería y, en consecuencia, el coeficiente de destrucción por fuego. En relación con los ocupantes rusos, la parte checa ha entregado alrededor de 70 tanques para las necesidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania. T-72 M1, más de 140 vehículos de combate de infantería, sistemas de lanzacohetes múltiples y, en consecuencia, se han entregado alrededor de 4,5 millones de municiones, incluyendo proyectiles para artillería, sistemas y cohetes, además de armas de fuego. En las condiciones de la guerra en Ucrania permanecen 220 empresas checas. Asimismo, en el marco de la cooperación, Ucrania planea entregar a Chequia una lista del equipo industrial necesario que requieren las empresas afectadas por las acciones militares. En el territorio de este país se lleva a cabo la reparación de vehículos blindados dañados y de medios de destrucción. Además, también se fabrica artillería, principalmente proyectiles de calibre soviético de 152 milímetros, es decir, son empresas que quedaron en Chequia,
desde la época del Pacto de Varsovia. Y teniendo en cuenta que alrededor del 70% de los medios de destrucción de las Fuerzas Armadas de Ucrania siguen siendo de fabricación soviética, esta es una ayuda invaluable por parte de este país. En el marco de la iniciativa checa, se optimizan los procesos de adquisición y entrega de municiones. La parte checa entregó a las Fuerzas de Defensa de Ucrania tanto aviones como helicópteros, así como personal de las unidades de aviación de las Fuerzas Armadas de su país. En este momento, la principal iniciativa de Chequia es precisamente la creación de las llamadas coaliciones dirigidas en primer lugar a la mejora de las capacidades de las fuerzas de defensa de Ucrania en el momento de enfrentar la agresión rusa. La memoria histórica del pueblo checo recuerda bien el desastre que Rusia puede traer a tierras ajenas. Por eso los checos apoyan a Ucrania, que ahora lucha contra el agresor, impidiendo que los rusos conquisten tanto su país como toda Europa. Eso es todo por ahora. Y para más noticias candentes del frente, véanlas en la próxima edición.